a el ingeniero Gustavo Caballero y Miriam Yasiuk. ¿Pronuncié bien? Yasiuk. Perfecto. Gustavo Caballero es el titular de Defensor del Pueblo y Miriam es adjunta. Buenos días, bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo están? Bueno, toda nuestra audiencia la está escuchando. Bueno, buenos días, Pedro. Buenos días a tu audiencia también. Gracias a vos y a Marcelo por la invitación. Bueno, mi nombre es Gustavo Luis Caballero. Soy candidato a Defensor del Pueblo para la ciudad de Oberá. Nacido en Posadas, pero hace mucho tiempo que vivo acá en Oberá. Me encanta la ciudad. Vine a estudiar acá ingeniería civil. Soy ingeniero civil. Me desempeño también como docente en la Facultad de Ingeniería, en el área vial, diseño y construcción de caminos, es mi especialidad. Actualmente estoy haciendo una maestría en la Universidad Nacional de Rosario, una maestría en Ingeniería Vial justamente. Bueno, soy inspector de obras también para el IPROA, acá en la provincia. Siempre me gustó, o sea, la educación por un lado y la política. Me involucré en la política primero a nivel universidad, ¿sí? Desde una agrupación y viendo el potencial que tiene la política en cuanto a la gestión, o sea, lo que se puede conseguir para los, en este caso eran los estudiantes, para nosotros, para todos, tanto, qué sé yo, la gestión de merienda, o sea, hay que articular con muchas áreas dentro de la universidad. Bueno, trabajamos mucho con eso, clases de consulta, todo tiene que ver con todo. O sea, justamente es eso también, el mensaje también que queremos llevar, que en las reuniones que estamos haciendo en los diferentes barrios, es que la gente se involucre, ¿sí? Y que tiene mucho potencial en la política. Así es. Por eso también tu decisión de... Sí, exactamente. De este desafío que es ser defensor del pueblo. Ya, ¿no? hace unos 3 años me desempeño, o sea, en los primeros 2 años de gestión en una comisión vecinal en Villa Barreiro 2, en principio como tesorero, pero haciendo de todo un poco, y ahora soy el vicepresidente de la comisión, justamente conociendo que tiene mucho potencial en la gestión, bueno, interactuando con diferentes áreas dentro del Ejecutivo Municipal y o sea, veo como muy positivo estar ahí, y hay muchos vecinos también involucrados en esta etapa. Buenos días, Miriam. Bueno, ¿quién es Miriam Yasiuk para que conozcamos más y bueno, y por qué esta decisión también de formar esta fórmula y aceptar el desafío que, bueno, esperemos que lo puedan asumir, ¿no? Sí. Yo soy Miriam Beatriz Yasiuk. Me presento como ciudadana, en principio, ¿no? Soy trabajadora social y profesora en educación, pero como decís vos, esta invitación a participar en política con Gustavo, fue una oportunidad como para trabajar y seguir en contacto con la gente, por esa vocación de servicio que es la que desde el secundario, de estar en el centro de estudiantes, después en la facultad y después con lo profesional. Y es una manera, la política es una herramienta que tenés más allá es un espacio donde uno puede tener contacto con la gente, donde uno, y bueno, con Gustavo lo asumimos con responsabilidad, con esas ganas de agradecemos también a la renovación que nos incluye, que es una posibilidad que tenemos somos jóvenes en lo que refiere a militancia a nivel, como voy a decir, como partidaria, pero nosotros lo tomamos como una visión, ¿no es cierto?, para formar parte de este proyecto con la intención de servir a la sociedad, de
ser interlocutores con eso. Por eso su lema se llama Voz Ciudadana. Bien. Porque me interesa que puedan explicar lo que, claro, a qué hace referencia. La idea es, la voz es la expresión de como la gente puede manifestar sus reclamos, sus ideas, sus emociones. Entonces nos pareció que en estas votaciones, que es muy importante, y eso te quería decir, Pedro, que más allá de las preguntas que por ahí vos tengas preparadas para decirnos, yo vengo, él también trabaja con jóvenes, adolescentes, y a mí también me pasa que estoy en contacto con muchos adolescentes, también con adultos mayores, pero que se explique un poco, se difunda qué es lo que votamos el 8 de junio, cuál es el rol del defensor del pueblo y la importancia de ejercer ciudadanía con ese voto. ¿Cómo están viendo ustedes en esta campaña? ¿Hay conocimiento de la gente del rol que cumple un defensor del pueblo? Bueno, nosotros estamos organizando diferentes reuniones en los barrios. Por ahí, bueno, yo vengo de un barrio, conozco la realidad, pero cada barrio tiene su problemática, ¿sí? Entonces, básicamente son dos los objetivos que tenemos en estas reuniones, que son en algunos casos grupos un poco más numerosos, otros no tanto, pero son gente que vive en el barrio, ¿sí? Uno, entonces, en principio es conocer qué problemática atraviesa a ese barrio en particular, y la otra, que por lo general, por justamente ese desconocimiento, es mostrarle, o sea, cuáles son los alcances de este defensor del pueblo, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Los beneficios, porque el acercamiento, digamos, a la Defensoría del Pueblo es una cuestión, es una institución que es para defender justamente los derechos que son vulnerados y que las personas tienen que saber que tienen acceso, y el acceso es gratuito. Es una cuestión de acercarse, y eso yo creo que todos los medios de alguna manera tienen que aclarar, porque desde los 17, o sea, si bien en los colegios se practica y se hacen todas estas cuestiones de los centros de estudiantes, que es una manera para que los jóvenes participen ciudadanamente, yo creo que hay que tomar conciencia de la importancia de la figura del defensor del pueblo, que es un observador crítico, es un intermediario, es un nexo, es un puente. Por eso nosotros con Gustavo decimos, nosotros no vamos a ir con ninguna promesa a ningún lado, porque no venimos sino que al contrario, venimos como receptores, y la idea es esa. Y la idea es poner a disposición toda la estructura que tiene esta defensoría, justamente para trabajar con la voz darle más fuerza a la voz de ese ciudadano, ¿sí? Poder llegar a atender esos reclamos, por algo se acerca. La idea justamente es trabajar mucho en facilitarle la tarea de que él pueda, ¿sí?, hacernos llegar ese reclamo, ¿sí? Por ahí ven eso como algo muy positivo, o sea, trabajar en eso, que no haya dificultades a la hora de tener acceso a la defensa. Ser más cercano a la comunidad del pueblo, ¿no? Sí. Sí, de hecho salimos a la calle a preguntar a algunos que pasaban si conocían la función de defensor del pueblo, y la verdad que muy pocos, sí. Inclusive muy poca gente sabe dónde está la oficina. Claro, sí, claro. Sí, de hecho estamos nosotros desde la radio haciendo también docencia de cuál es el alcance, la posibilidad que tiene el defensor del pueblo. Y también ustedes en esta campaña seguramente que llegan a tantas familias tienen la oportunidad de claro, explicar. es un poco a poco, porque digamos, la fecha está encima, que eso, bueno, por un lado te juegan contra. Ajá. Así que de repente por ahí, a través de los medios, nuestra idea es llegar a donde más podamos, porque como te decía, nosotros observamos un poco eso, es muy, o sea, es como heterogéneo, sí, el comentario. O sea, hay gente que sí la tiene re clara,
que sabe, viste, el 14 bis, al 19 bis, al 19 de la Constitución Nacional, sabe los artículos de la Constitución Provincial. Hay gente que tiene conocimiento que existe una carta orgánica que regula y reglamenta a la Defensoría del Pueblo. Pero, viste, hay personas que dicen, se vota, vamos a votar, no sabía que se vota. ¿Qué es lo que se vota? Entonces también es, como decís vos, ejercer un poco de docencia. Ojalá lleguemos con el ingeniero para poder atender todas estas cuestiones que nosotros tenemos ganas de trabajar con la gente. Uh-huh. Y de llevar también la Defensoría un poco a los barrios, que eso lo estamos... Sí. Nosotros justamente, como en cuanto a la metodología del trabajo del Defensor del Pueblo, planteamos como atendiendo a esta cuestión de llegar más al barrio, ¿sí?, en la cercanía al vecino, es plantear jornadas o programas de prevención, justamente atendiendo a nuestro objetivo principal, que es la protección de los derechos intereses públicos del ciudadano, ¿sí? Justamente vemos que trabajar desde la prevención es mucho más eficiente y también nos ayuda en eso de la cercanía al vecino. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, como actividades ya de ese defensor, aparte del abordaje de todos los reclamos, es las actividades de prevención, en donde nos va a permitir tener más presencia en los diferentes barrios e ir trabajando a una problemática que nosotros consideramos que necesita ese tipo de actividades de prevención, ¿sí? Entonces, como que vamos abordando diferentes frentes, ¿sí?, la cercanía del vecino, y estamos trabajando sobre este derecho que, en función muchas veces de los reclamos con los que vamos a trabajar, requiere este tipo de intervenciones preventivas. Bueno, y me das pie para hacer la primera pregunta, que nosotros seleccionamos 4 preguntas que se le hacemos a todos los candidatos, y es un poquito dirigida al tema de la energía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo posicionaría la Defensoría ante la necesidad de implementar una nueva línea de 132 kilovatios para Oberá? Es un tema muy recurrente en nuestra sociedad obereña, es un déficit que tenemos. ¿Cómo ven ustedes, cómo posicionarían la Defensoría en este caso? Bueno, yo particularmente, mi formación técnica, y sabemos por ahí la necesidad de inversiones que hay en cuanto a infraestructura básica, ¿sí? Ya sea energía eléctrica, agua potable, desagües cloacales, sobre todo en energía eléctrica, que sabemos que es un condicionante muy fuerte para el crecimiento, para la producción de nuestra zona. Considero que ahí la Defensoría tiene que tomar un rol muy activo en ese sentido, en primera medida en cuanto a lo que tiene que ver con solicitud de informes, tanto en la cooperativa, energía de emisiones, el ejecutivo, todos los entes involucrados, como para tener la información suficiente como para la elaboración de un diagnóstico, ¿sí? Siempre estar, igual este ambiente siempre va cambiando, pero para saber cómo están esas gestiones, en qué estado están, y uno como Defensoría y su rol de gran articulador puede llegar a gestionar. O sea, pero eso pasa, como les decía, en la parte de electricidad, en la parte de agua, todos los problemas que veamos más relevantes para nuestra sociedad, el Defensor del Pueblo, atendiendo a su rol de que tiene que velar por esos derechos que están vulnerados, ¿sí?, tiene que estar trabajando, al menos estar en conocimiento en principio, ¿sí?, de cuáles son las gestiones y ver, bueno, yo desde mi rol puedo llegar a interactuar con tal organismo, con tal otro, a ver dónde está la traba actual por la cual no se avanza en esa línea, ¿sí? Claro. Lo bueno es comentarle a la audiencia de que ustedes no van a solucionar el problema, sino que van a ser un ente que articule, que gestione y que de alguna manera esté, en términos muy muy coloquiales, jeringueando para que esto salga, ¿no? Pero para mí lo importante, para mí lo importante que quiero remarcar es que esto tiene que surgir desde la Defensoría
esa actividad de diagnóstico y caracterización de ese problema, ¿sí? O sea, tiene que salir justamente interactuando con todos, pero que surja desde la Defensoría, ¿sí? Y que sirva de herramienta para la Defensoría y muchas veces para ese otro organismo que también necesita seguir las gestiones, ¿sí? La idea justamente es hacer un colaborador crítico para la sociedad y para estos organismos también. Claro, porque cuando te comentaba hoy, la idea nuestra es trabajar en equipo. Nosotros decimos que juntos somos más fuertes. Juntos no solo en equipo desde lo institucional, sino juntos con la gente para que participe y con la corresponsabilidad de las demás instituciones. Valernos porque existe el recurso humano, entonces ver a dónde uno referencia esa demanda y sobre todo lo que por ahí al principio no aclaramos, la idea también es de una gestión administrativa en el sentido de la persona que ingresa a la Defensoría, hacer un expediente que quede registrada su identidad, un número de teléfono, una dirección y hacer un seguimiento de ese reclamo, porque como decía Gustavo, la importancia del diagnóstico de la situación y vos también en todas esas demandas evaluás cuáles son las problemáticas que más son las que están afectando no solo los derechos individuales, sino los derechos colectivos difusos, viste, que afectan a toda una comunidad. Entonces, eso vos cómo evaluás si vos no tenés como una estadística. No podés decir, bueno, o sea, eso tiene que ser autogestionado desde la demanda de las personas. Que es uno de los ejes. Nosotros planteamos 3 ejes fundamentales también en la gestión, que es el manejo adecuado y eficiente de esos reclamos, de los cuales surgen muchos datos, jornadas o programas de prevención, que lo hablábamos anteriormente, muy relacionados generalmente a estos reclamos, y por otro lado, la elaboración de diagnósticos y caracterización de problemas, ¿sí? Esos son los 3 grandes ejes con los cuales planteamos que debería funcionar una Defensoría del Pueblo. Bien, estás aplicando conocimientos de la ingeniería para... Sí, está bueno. Tiene que ver con una gestión, consideramos que tienen que ser los pilares del funcionamiento. Otro de las preguntas también que son prácticamente como ejes, sobre el tema de transporte. ¿Cómo actuaría desde la Defensoría ante los reclamos de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan por ciertos lugares? Esto es también una problemática que a diario se puede ver, digamos, está a la vista, digamos, el déficit por ahí de estas empresas que hoy operan en la ciudad de Oberá. Sí, bueno, justo ayer estábamos con Miriam en una reunión en Villa Stemmer, en donde supieron tener un servicio en una calle, que ahora ya no lo tienen. Bueno, pero sé que en uno de los casos, como parte del contrato que se firmó, era que las calles estén consolidadas, ¿sí? Y en esa línea están trabajando. Pero, o sea, cada caso debe ser evaluado, ¿sí? En el caso de que se haya eliminado recientemente o hace un tiempo, para saber qué impacto tiene, ¿sí? en los usuarios, la eliminación, y evaluar, o sea, una justamente es poder hacer el diagnóstico de esa situación y exigir la restitución de ese servicio, o en algunos casos requiere, que como ya me pasó como comisión vecinal, es adaptar a algún otro servicio que ya está en existencia, ¿sí? Alternativas. O sea, alternativas, exactamente. Pero todo va a surgir de esa evaluación de que esas modificaciones tienen un impacto sobre el usuario, ¿sí? Sobre qué usuarios, a lo mejor es modificando únicamente el horario, ya tiene una mejora sustancial, ¿sí? Pero en otros casos, por ejemplo, ayer hablábamos de la necesidad que vuelva a pasar por ese sector, que ahora justamente estaban trabajando en consolidar esa calle, porque viven muchas personas adultos mayores en ese sector. Entonces, cuestiones así, tiene que estar presente el defensor del pueblo, interactuando. Mirá, tiene que bajar 2 cuadras más, y con eso, justamente las pendientes son más grandes, qué sé yo, bueno, y apuntando a la eficiencia de ese servicio también, ¿sí? Y justamente tener en cuenta que
tener la presencia de muchos adultos mayores en esa zona. Entonces, calculo que, como todo servicio, tiene que estar en constante evaluación. ¿Sí? No son recorridos fijos. Sí, sí, en eso, bueno, también supongo que la movilidad urbana debe tener un banco de datos importante como para también trabajar sobre eso, digamos, ¿no? Se supone. Sí, en mi caso particular fue un cambio de horario que tuvo un impacto muy importante sobre el usuario. Bueno, tuvimos reuniones justamente con el director de esa área de movilidad urbana, en donde justamente vieron que es algo flexible, o sea, justamente es tener diálogo permanente con ese vecino. Por eso está bueno trabajar de manera coordinada con las comisiones vecinales, que por ahí tienen más cercanía aún, están todo el año con los vecinos, y vemos que está funcionando bien en varios barrios esa modalidad de que se organicen en comisiones vecinales. Y se pueden plantear ya jornadas más en el año, ¿sí? O sea, más organizadas, con esa institución. ¿Sí? Porque la idea es ir a la mediación constantemente, no a la confrontación. Porque, como dice él, hablando, viste, buscando se pueden encontrar resultados, porque también la empresa también tiene que buscar su beneficio de alguna manera, que a lo mejor por una persona que requiere que que pasaba enfrente a su casa, y bueno, buscar las alternativas de que todos salgan contentos, esa es la idea, ¿no? O sea, buscar el beneficio de todas porque no puedes apuntar a ser individualista en el reclamo, sino que buscar, como decíamos, el bien general, el de una comunidad, ¿no? Que está creciendo, y hay una realidad también, que es una realidad que es nacional, que no es nuestra, el recorte de recursos. Eso también impide un poco, pues nosotros estamos viendo cuando andamos que se están armando cordón cuneta, por ahí el ingeniero dice de otra manera, el arreglo de las calles. Y bueno, en otros lados avanza con el empedrado, en otros lados hay obras que están paradas y que no se sabe cuándo van a poder, y bueno, y cómo, o sea, por eso te digo que es una época también un poco difícil para lo que es obra pública, no por una cuestión nuestra, sino por una cuestión de recortes nacionales. Pasa en el Ejecutivo Municipal, pasa en la provincia, sí, sí. O sea, sí, el recorte es en todos los ámbitos, es verdad. Y afecta... Hay que amañarse para ser eficiente en este país, ¿no? Y no la interpretación con el tema de obra pública, que la gente también no tiene dimensión en la importancia, porque por ahí hay gente que dice, ay, sí, como ¿qué me importa a mí si se hace o no un puente o se arreglan o no? Porque hay diferentes intereses. Vos depende del barrio, vas a tener una demanda diferente o una opinión diferente, bueno. Pero la obra pública mueve una ciudad. Mueve un pueblo, vende el supermercado, la indumentaria, la ferretería, se vende la arena, se le paga al empleado que está trabajando en esa obra, la estación de servicio vende combustible. O sea, es una cuestión, es como cuando se hacen los reclamos del té y la yerba mate. O sea, son sectores muy vulnerables también, que hoy por hoy, digamos, al estar todo eso detenido, genera todo un impacto en las familias. Exactamente. En las familias, o sea, hay gente que está desocupada, hay gente que, bueno, eso al margen, ¿no? de lo que estamos hablando con respecto a la Defensoría, pero tío, es una realidad que en ese contexto hay que trabajar, y como decía, en la optimización de recursos y todo, como para conseguir los resultados. Exactamente. Bueno, un tema también importante que va a requerir de la presencia de Defensor del Pueblo es con el tema de las tierra y hábitat, ¿no? ¿Cómo actuarían desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá, donde ya viven familias hace muchos tiempos, ¿no? Que algunos están más a favor de los desalojos. Bueno, ¿qué propuesta? Para mí particularmente el tema de los espacios verdes es algo en el cual perdemos todos. O sea, no podemos
si bien hay problemas habitacionales que hay que ir resolviendo, ¿sí? La provincia, el Ejecutivo trata de resolverlos, pero hay un bien común, ¿sí? Toda la sociedad se ve perjudicada a la hora de perder este espacio verde. La misma, justamente en el plan estratégico que se armó para la ciudad de Oberá, se hizo una tarea de diagnóstico inicial en el año 2017-18, en donde vieron, bueno, en qué situación está Oberá con respecto a los espacios verdes, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud estima que debería estar entre 10 a 15 metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante, ¿sí? Nosotros, acá en Oberá, si contamos exclusivamente los espacios verdes. ¿Esto cómo sería? A ver, ¿se puede graficar de una forma que podamos visualizar? Es para tener una idea, o sea, en cuanto a... para tener una idea de proporciones, o sea, tenemos tantos espacios verdes, se puede llegar a ver la superficie. Bueno, pero ¿cuántos habitantes somos? Somos tantos habitantes. Entonces se puede determinar un número, metros cuadrados, que sería el área, ¿sí? correspondiente, para cada habitante, ¿sí? A medida que somos más habitantes, requerimos más espacios verdes. Bueno, acá lo importante que por ahí la gente por ahí no dimensiona es por una cuestión de salud. Exactamente. O sea, la recreación y el esparcimiento tienen que ver con la cuestión de salud, ¿sí? Y lo especifica bien la Organización Mundial de la Salud. Entonces no es un tema menor. Nosotros, así como necesitamos hacer deporte, hacer otras actividades, también necesitamos el esparcimiento y la recreación para tener una vida saludable, ¿sí? Entonces, por eso es importante que, en principio, cuidar lo que ya tenemos, hay que cuidarlo, ¿sí? Y poner eso como prioridad, ¿sí? Entonces, justamente hablábamos en las reuniones también, en donde necesitamos de esa comunicación también con el vecino, que por ahí, o con la comisión vecinal, en donde ve que hubo movimiento, que vino una persona, que se instaló. Bueno, acá el tiempo es fundamental, ¿sí? Actuar de manera rápida antes que se consolide esa usurpación, ¿sí? Y hacer entender que eso es un espacio que le sirve a él, le sirve al otro vecino, a todos. O sea, todos perdemos si llegamos a solucionar el problema habitacional de una persona, 2, 3 personas, ¿sí? En perjuicio de todo el resto de la comunidad. Entonces, me parece fundamental trabajar en eso. Sí, porque nos ha tocado estar en un barrio donde un espacio verde destinado a una plaza, aparte con muchas familias, con niños que tienen derecho, digamos, a ese esparcimiento, de venir, querer otras personas intrusar ese espacio, porque viste lo que pasa. Y los vecinos unidos, una comisión vecinal bastante sólida y fortalecida, impidieron eso, ¿viste? Tuvieron consecuencias porque encima es un tires afloje, ¿viste? No es que, sí, salieron con, no, problemas, amenazas, denuncias, etcétera. Muchas veces al vecino le es difícil. Claro. Entonces, bueno, ahí tiene que estar la el figura defensor del pueblo, sí. ¿sí? Para articular y que se pueda resolver. O sea, necesitamos que solucionarle el tema a ese vecino. A ese vecino que ve que se está usurpando, y también a esa persona que está usurpando. Que está usurpando, justamente. Sí. Sabemos que es un tema complejo de solucionar, pero hay que estar y viendo las diferentes soluciones que se tienen. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Le dejo una pregunta primero de un oyente. Nos queda una pregunta más cuando volvamos y ya podemos ir haciendo como el cierre para unos minutos que puedan decir lo que quieran, invitando a la ciudadanía a que participen de este acto democrático del sufragio. La oyente dice: buenos días. En los barrios que no tenemos comisión vecinal, ¿qué se hace? Saludos a Rafael de Barrio Norte. Rafael de Barrio Norte. Bueno, pensar qué hacer con aquellas personas que no tienen comisión barrial. Queda para la segunda parte. Vamos a una tanda y, bueno, ¿cómo resolver estos problemas si no está, si ese barrio no tiene comisión, o si esa persona no está en la comisión, no está representada por esa comisión? Bueno, la idea justamente es mejorar ese canal de comunicación, o sea, los canales de comunicación con ese vecino, de tal manera que sea fácil llegar a nosotros, pero
también ponerse como otro trabajo ahí del defensor del pueblo es que a nosotros nos facilita también la tarea el hecho de que estén organizados mediante una comisión vecinal. Yo les digo, hablando desde una comisión, sé que por ahí uno tiene más diálogo con esos vecinos, conoce las realidades y acelera un poco el proceso, por ejemplo, de comunicación. Si la Defensoría quiere comunicar algo a ese barrio en particular, utilizando, o teniendo diálogo con esa comisión vecinal, facilita toda la tarea, ¿sí? Y en cuanto cuando hay mucho trabajo para hacer, es conveniente que sea rápida la intervención. Entonces, ese vecino va a poder acercarse, ¿sí? La idea es que tenga facilidades para poder comunicar su reclamo, pero vamos a recomendar y trabajar en ayudando a los diferentes sectores para que se pueda consolidar una comisión en ese barrio. Que esa es la idea, que todos los barrios puedan estar organizados de esa manera. Exactamente. Bien, y vamos a la última pregunta, que es, creo, una de las más importantes también, que refiere al presupuesto, ¿no?, que le asignan a la Defensoría. ¿Qué consideraciones tienen sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo y qué acciones piensan tomar al respecto? No sé si más o menos tienen conocimiento de la asignación de recursos. Tan en detalle, no tenemos tan en detalle de cómo está organizado en cuanto al presupuesto, pero sí saber que, es una estructura que a nuestro entender es una estructura necesaria, o sea, no es, porque la idea es ahora de trabajar siempre, la idea es optimizar los recursos, ¿sí? Pero tener una estructura como para poder realizar el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos una obligación con ese vecino. Y la idea es justamente trabajar desde la optimización de los recursos, ¿sí? Y tener una gestión transparente, o sea, que el vecino sepa en qué gastamos el dinero. O sea, tenemos gastos que tienen que ver con de operación, ¿sí?, de funcionamiento de ¿cómo se llaman?, los servicios, ¿sí? Y justamente para poder llevar a cabo los programas que queremos hacer para llevar al barrio, pero que todo el tiempo el vecino sepa en qué gastamos su dinero, ¿sí? Sí, decíamos la importancia, digamos, de reducir, o sea, en este momento el Consejo Deliberante este año sancionó y determinó una suma determinada de dinero para cubrir los gastos de la Defensoría. Sería muy soberbio venir a decirte a vos, sí, nosotros necesitamos más o necesitamos menos, porque no estamos todavía dentro de lo que es la institución. Una vez estando en la institución, nosotros vamos a saber el manejo concreto en lo que refiere a la cuestión administrativa y al recurso humano, y optimizar todo eso en la medida de lo posible, no exagerar y tratar de utilizar, o sea, porque por supuesto que como toda institución tiene una impresora, gastos de papeles, notas, teléfono, en lo administrativo. Y después, la idea es esa, dijimos, no... Con ese criterio de optimización y transparencia, ¿sí? Claro, y no generar más recursos al Estado, porque nosotros somos partícipes también la Defensoría es de todos, nuestra, no es digamos... como te voy a decir, una cuestión que la tomamos, no, es un compromiso donde nosotros, una responsabilidad que estamos asumiendo, y como dice él, con transparencia y buscar la manera de eso, de los recursos existentes y optimizar y no pedir de más, por así decir, ¿no? Bueno, le quedan estos minutos como para ir cerrando, hacer, si quieren, la invitación a la ciudadanía que los acompañe, por qué los tienen que acompañar. Ya igual dejaron bastante en claro, pero también pueden expresar su reflexión con respecto a este acto que vamos a realizar el 8 de junio. Así que darle el espacio que puedan expresarse. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, Pedro, a Marcelo, a la audiencia por el espacio, porque uno de los trabajos que tenemos que hacer es que la gente nos conozca, siempre nos movemos dentro de los mismos ámbitos. Entonces ahora la idea es llegar a más vecinos
con esta propuesta. Bueno, y recordarles entonces que el 8 de junio se vota Defensor del Pueblo, acá en nuestra ciudad, es la única ciudad que se va a votar Defensor del Pueblo, y se va a votar diputados provinciales, ¿sí? Esas dos cosas se van a votar acá en nuestra ciudad, y bueno, y es nuestra propuesta que llevamos entonces sobre esos 3 ejes fundamentales: manejo adecuado y eficiente de los reclamos, programas de prevención, y poder caracterizar los problemas como energía eléctrica, agua, como los que hablábamos, tan importantes para nuestra sociedad. Sí, yo ya me anticipé en la presentación, en lo que ponía énfasis y el deseo, ¿no? Yo, desde mi lado, dar toda mi experiencia que tengo de mi trayectoria laboral, colaborar de esa manera desde ese espacio que me brindaron con responsabilidad, tratando de acompañar a las personas. Sobre todo pido, es como una solicitud, a que se interioricen, que se involucren, que participen desde los diferentes, porque hay diferentes espacios. Nosotros ahora tenemos este espacio político que nos brindan para actuar para una elección, pero como dice Gustavo, que él hace un tiempo está, y él se refiere a las personas como vecinos porque está tan involucrado en su tarea, y a esta pregunta que hacía es, bueno, acercarse. En la municipalidad también hay la comisión, hay un espacio para las comisiones vecinales, donde también le pueden, hasta, digamos, por ahora, ¿no? Como para empezar a formar, para que les brinden las herramientas suficientes de cómo empezar a armar eso, porque a veces hay cuestiones que tenemos que aprender y no quedarse solo en la demanda, en la queja o en la crítica, sino, insisto, yo en otros programas que hemos participado digo, a mí los domingos de las elecciones son domingos diferentes, son otros domingos, han cambiado en mi vida totalmente, porque esa oportunidad de ir a emitir ese voto es una oportunidad, una esperanza, un vilo, digamos, de esperanza que tenés de que lo que vos estás, porque todos tenemos cuestiones de alguna u otra manera de demanda, o sea, todos tenemos en lo que, ya sea tu calle o la loma de burro o el semáforo que está o la senda que está la ubicaron en otro lado, o no tenés, digamos, para las personas con discapacidad solo están ubicadas los accesos en algunos sectores. Hay muchísimas cosas sobre las cuales se pueden trabajar desde la Defensoría, pero no solo el defensor no es un Superman, no sino que es un intermediario y una persona que va a tratar de interceder y de actuar. Cuando él se refería, perdón que te tomo al espacio de prevención, es porque nosotros tenemos, en otras reuniones hemos compartido con otras instituciones el compromiso de que van a acompañar con, digamos, la estructura, porque por ahí la Defensoría no es que va a poner un equipo interdisciplinario para hacer una su rol de articulador, o sea, la idea justamente es utilizar todas las instituciones relacionadas. Y que tenemos, que Oberá tiene muchos recursos para ese tipo, o sea, y trabajar desde diferentes miradas, diferentes problemáticas, y la manera es esa, articulando desde los vecinos, las comisiones que uno tiene, tratar de darle una mano, colaborar desde ese espacio para que se forme, porque la importancia también de que se visibilice la importancia de la comisión barrial. Sí, tal cual. ¿Viste? Me parece fundamental, mencionaron los dos, el tema de aclarar a la comunidad el rol del defensor del pueblo de este organismo, que no va a solucionar el problema en sí, digamos. O sea, si yo me cortaron la luz, no van a ir ustedes a poner no sé, una escalera y reconectarme, claro, sino que van a ser articuladores, van a ver cuál es la problemática de por qué no hay luz en cierto sector. Digamos, está muy bien, porque me parece que toda la ciudadanía tenemos que conocer perfectamente cuál es el rol,
para que también facilitemos la tarea del defensor del pueblo que va a asumir. Y que aparte no es una novedad. Esto viene del siglo XIX, ya los suecos inventaron la figura del ombudsman, por así decirte, porque ya desde aquella época era necesario que un ciudadano común, ¿me entendés? Por eso cuando vos me preguntaste, no pasa nuestro rol por lo profesional, sino que somos ciudadanos que vamos a colaborar con otros ciudadanos para ejercer ciudadanía, o sea, valga la redundancia. Sí. Eso se genera desde hace muchos años atrás, donde es como vamos a hacer, de alguna manera, mirar y colaborar y tener esa actitud crítica como para que lo que está bien, vamos a acompañar. Y lo que no parece que está bien y afecta a la comunidad en general, no solo a una persona en individual, también buscar la estrategia de mediar, de interactuar y de arribar a una solución confortable o favorable para todos. Porque ese es A mí particularmente me gusta la idea de ser un colaborador crítico, ¿sí? Estamos para que se solucionen las cosas, pero de manera crítica, ¿sí? En algunos casos vamos bien encaminados, en el caso de que veamos que no, por eso justamente van a estar en evaluación todos esos trabajos, es hacerles saber y, bueno, hacer las modificaciones que correspondan. Y la idea es un defensor para todos y una voz para cada uno. Por eso el sublema voz ciudadana. Voz ciudadana. Sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Primera Mañana. Le deseamos un buen proceso electoral y bueno, también todo esto que todavía falta, ¿no? De esta campaña que están haciendo, yendo barrio por barrio. Así que bueno, les deseamos éxitos y bueno, gracias por participar en nuestra radio. Lo que te iba a decir, más allá de ir, digamos, barrio por barrio, que es como una estrategia de campaña siempre, nosotros estamos disponibles también para la escucha de las personas, porque desde el principio decimos, por eso le pusimos ese sublema, queremos recibir la voz, no ir nosotros con generar una demanda, sino escuchar a las personas en lo que necesitan. Y bueno, y ser los intermediarios, porque tampoco vamos a ir con, como decís vos, con la solución, y entender que el defensor del pueblo, que Gustavo por ahí en un momento lo dijo, es tan amplio el campo de acción que desde a veces hay vecinos que recurren por un problema de una medianera y antes de entrar a un juicio eso se puede conversar, se puede mediar, se puede charlar. O sea, te digo para que veas la magnitud desde eso tan pequeñito hasta algo tan importante como los decías vos, el transporte, el agua, la luz. O sea, hay cuestiones que son por ahí y que es gratuito y que la gente se acerque, que sepa que puede contar con ese espacio. Ganemos nosotros o no ganemos nosotros, que acuda igual a la defensoría. Es una herramienta que viene a colaborar mucho en que se vayan solucionando las cosas. Bueno, y agradecerte nuevamente por la invitación. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por este espacio que es importantísimo para llegar, porque sabemos el alcance de ustedes, así que es una manera de que la gente nos conozca, porque y que sepa nuestra intencionalidad y que bueno, estamos también abiertos y dispuestos al que quiera acercarse y colaborar con nosotros, porque cuanto más somos, ¿viste? Más fuerte, la unión hace la fuerza. Bueno, así pasaron Gustavo Caballero y Miriam Yasiuk del sublema Voz Ciudadana. Seguimos en Primera Mañana, vamos